Doctora María Dolores de Argüelles, abogada de Hugo Carvajal, aquí en España. Gracias por atendernos, gracias por estar en Noticias RCN, NTN 24 y RCN Mundo. La primera pregunta que le quiero hacer es, tengo aquí lo que dijo el abogado de Gustavo Petro el viernes pasado al salir de la audiencia aquí en Madrid. Dice, refiriéndose a Carvajal, no quiere colaborar, dice que no tiene nada que declarar y no declaró nada. Sabemos efectivamente que se abstuvo de hacer una declaración formal ante la magistrada colombiana, pero quiero preguntarle, doctora de Argüelles, ¿no quiere colaborar su cliente Hugo Carvajal? Es cierto, no es cierto. En ningún momento dijo él que no quisiera colaborar. Él lo que dijo es que tiene pendiente su situación en Estados Unidos, que salió de Venezuela para colaborar no solamente con Colombia, sino con todo el mundo, que con Colombia tienen un deber especial de rendición de cuentas y de colaboración por tantos años que han maltratado desde Venezuela a Colombia, que él estaría dispuesto a ayudar en cualquier caso, pero que su situación ahora mismo es complicada porque depende de lo que pueda pasar en su proceso con Estados Unidos. Que si una persona de peso de la Corte norteamericana le dice habla con Colombia, le cuenta absolutamente todo lo que sabe, lo que conoce, incluso lo que puede intuir. Esta diligencia del pasado viernes era específicamente en un proceso de investigación preliminar sobre Gustavo Petro, actualmente candidato presidencial. ¿Qué alcanzó a decir Hugo Carvajal en esa audiencia del viernes y qué tiene más para aportar en el tema de Petro? Y ya vamos a pasar a los otros temas, doctora. A ver, se le fue preguntando por distintas personas. Empezó la magistrada preguntándole qué conocía de Gustavo Petro y él dijo que no quería contestar. Entonces le insistió mucho en no quiere contestar, ¿significa que no sabe nada o significa que no quiere contestar en este momento por el motivo que sea? Y él dijo, significa que no quiero contestar. Se le volvió a preguntar por el procurador y dijo, significa que no quiero contestar, no que no tenga información, sino que no quiero contestar. Y volvió a preguntar el abogado y entonces le dijo él, es la tercera vez que me hacen la misma pregunta, no la voy a contestar. O sea, él sí tiene información específica sobre Gustavo Petro. Él dice que sí. ¿Qué es lo que quiere hacer Hugo Carvajal? Pero antes de ello quiero hacerle una pregunta para que vamos en orden. ¿Cómo transcurrió la audiencia? Porque al final los periodistas informamos acertadamente que no había ocurrido, que él se había abstenido de declarar. Eso fue verdad, él se abstuvo de declarar. Pero pasaron otras cosas en la audiencia. ¿Cómo transcurrió la diligencia del viernes? No me gustaría desvelar mucho lo que pasó en la diligencia, lo que es el trámite procesal, porque no me parece ético, pero sí es verdad que ya le digo que de lo que se ha dicho no es cierto que él haya dicho en ningún momento que no tiene información. Él ha dicho que la tiene, él ha dicho que quiere darla, y lo que pasa que está, como si dijéramos, atado, porque él dice, si yo revelo determinada información, primero necesito contar con fuentes, porque él es inteligencia. Entonces, en inteligencia tú no vas almacenando 7 millones de documentos. En inteligencia vas conociendo y lo que te van diciendo tú lo vas corroborando. Pero no tienes un documento que demuestre esta cosa, otro que demuestre esta otra, sino que tú sabes quién te puede llevar al documento, quién ha tenido contacto con, que ha tenido a su vez contacto con. Entonces, es una forma bastante difícil de cara a un tribunal llegar y decirle, buenos días, yo sé esto y esto. ¿Cómo lo sabe? Por mis fuentes. ¿Por qué fuentes? Es complicado. Hugo Carvajal quiere hablar ante la justicia colombiana. ¿Podría ser eventualmente programada una nueva diligencia para que él acepte un interrogatorio bajo otras condiciones? Quizá no delante de autoridades españolas. Él quiere finalmente rendir ese interrogatorio ante la magistrada colombiana que lleva el proceso por Gustavo Petro. Le vuelvo a repetir que se le preguntó si él quería rendir esa declaración y él dijo que sí, que el único problema que tiene es el miedo de qué puede pasar en Estados Unidos, que si una autoridad norteamericana del procedimiento que le están llevando allí le dice te va a beneficiar o ya no te va a beneficiar, no vas a tener ningún problema,
por haber ayudado a Colombia, él lo hace. Hay otra persona en este momento en Colombia que es del partido de Gustavo Petro que está siendo cuestionada. Incluso el propio Petro la apartó de su campaña, es Piedad Córdoba. Hablaron de Piedad Córdoba durante la diligencia del viernes, le preguntaron a él por Piedad Córdoba, o sabe él alguna información relacionada con los vínculos presuntos entre Piedad Córdoba y el chavismo. Creo recordar que no le preguntaron nada durante esa diligencia sobre Piedad Córdoba, pero yo sé que él tiene conocimiento amplio sobre ella. Bueno, malo, regular, ya eso es reservado y eso tendría que ser el que lo dijera, pero que tiene conocimiento, sí. ¿Algo que nos pueda usted anticipar de lo que sabe Carvajal sobre Piedad Córdoba y sus vínculos presuntos con el chavismo? Yo tampoco le he dicho, con vínculos con el chavismo, sí, ha estado en Venezuela muchas veces. Ahora, que eso sea ya más allá de una relación simplemente cordial o que haya más cercanía o menos cercanía, ya eso yo no lo sé. Eso, ¿quién lo sabe? Es él. Presunta financiación irregular, es de lo que se habla. También lo mismo, de la financiación irregular, también el que lo sabe es él, yo no. ¿Por qué Hugo Carvajal no quería hablar con funcionarios españoles presentes en la diligencia del viernes? Pues porque muchas de las cosas que ha dicho salen inmediatamente en prensa y muchas de ellas tergiversadas, porque claro, la prensa no está allí. Entonces la prensa recoge lo que le manifiestan las personas que estaban allí o la persona que se lo cuenta a otra persona. Entonces es complicado. Muchas veces hay cosas que él ha dicho y las han cambiado y hay otras cosas que él ha dicho que no quería que se salieran de ahí y han salido. ¿Teme Hugo Carvajal una condena excesivamente alta en Estados Unidos y sigue con la intención de negociar, de ofrecer lo que sabe, de hablar con quien tenga que hablar, incluso con personas del ámbito diplomático, del ámbito gubernamental, para aportar esa información? Colombia, Estados Unidos, en fin. Desde el minuto que sale de Venezuela, él en Venezuela no tenía ningún problema, más allá de los problemas de conciencia. Él en Venezuela podía haber seguido perfectamente viviendo muy bien, teniendo chofer, teniendo un salario alto, teniendo de todo. No tenía ningún problema. Él se sale porque no está de acuerdo con el régimen y para ayudar al resto del mundo. Llega a España y según llega a España le meten en una prisión y nadie quiere hablar con él, más allá de los periodistas. Entonces es como increíble. Es lo que decía, no entiendo que no vengan alguien, quien sea, de la CIA, de la DEA, de la embajada, de tal país o de tal otro, a decir qué va a ofrecer y a cambio de qué. Porque es que él está diciendo, yo he salido para ayudar. Él no pedía a cambio de nada. Entonces, hay determinadas cosas que no se pueden entender. Luego, ¿qué teme? Los delitos por los que le acusan en Estados Unidos, según el indictment que han pasado, tienen cadena perpetua, 4 delitos, son 4 cadenas perpetuas. Con lo cual es muy complicado que él pueda ver su situación sin esa losa encima. ¿Con funcionarios diplomáticos de Estados Unidos o de Colombia quiere hablar Hugo Carvajal? Sí, si es que no se han querido poner en contacto con él, pero él no tiene ningún problema. ¿Y qué quiere decirle a los diplomáticos colombianos, por ejemplo? ¿Quisiera hablar con algún delegado diplomático de Colombia, de aquí en Madrid? Sí, perfectamente. Él en la declaración, eso también lo dijo, en la declaración, o sea que no es una cosa que pueda entender yo o presumir. Él dijo, hay determinados temas que no se tienen que ver a nivel judicial, sino que se tienen que ver a nivel diplomático de seguridad nacional. ¿Relativo a Colombia? Sí. O sea, él quisiera hablar con el embajador colombiano, por ejemplo. Sí. ¿Y eso usted lo ve posible? ¿Han hecho el intento, han buscado el contacto para hablar con el embajador colombiano? No lo sé si lo han buscado o no lo han buscado, pero vamos, desde luego él ha dicho que sí. Lo único que tiene que hacer el embajador colombiano es pedir una autorización para entrar en prisión y verle. Y usted acaba de decir que son asuntos de seguridad nacional, de la seguridad nacional colombiana. Sí. ¿Qué sabe Hugo Carvajal? Sí. ¿Algo más que me pueda adelantar sobre ese particular? ¿De qué es lo que él quiere aportarle a la delegación diplomática colombiana en materia de seguridad nacional? Primero no lo sé y seguro si lo supiera en materia de seguridad nacional, compréndame que yo no... Pero él tiene conocimiento de todo.
Yo le agradezco su respuesta y su prudencia, pero también entienda que mi papel aquí es preguntar con interés periodístico. Sí, claro, yo entiendo que me pregunte. Si yo en su situación haría la misma pregunta. Lo que pasa que, bueno, ya digo que no lo sé. O sea, no es una cosa que no quiera contestar, no lo sé. Pero si lo supiera, probablemente no la contestaba. Gracias. Dos últimas preguntas. La primera, sobre financiación presunta a otros políticos de izquierda en América Latina, ¿hablaron también o quisiera hablar Hugo Carvajal en estas condiciones que usted me lo plantea? Y sobre financiación a políticos en España, particularmente el partido Podemos está investigado. ¿Él también sigue interesado en hablar sobre otros en América Latina, más allá de Petro, y sobre el partido político Podemos aquí en España? A ver, él hace mucho tiempo hizo una carta, un comunicado a la prensa diciendo que él tenía conocimiento de financiación ilegal en toda Latinoamérica. Él dijo que debería haber una especie de, no sé cómo llamarlo, pero de una relación en común o algo así, para ver qué había pasado, cómo había pasado, con quién, depurar responsabilidades y intentar quitar eso, porque es una forma de corrupción como otra cualquiera. En cuanto a España, de momento está en España y no quiere hacer lo que ha hecho, no ha servido y no quiere continuar. Y una última pregunta, a manera de resumen, a manera de que nuestro conocimiento y entendimiento de la situación quede mucho más claro aún de lo que usted nos ha expresado. ¿Cuál es ese resumen de lo que Hugo Carvajal quiere aportarle a la justicia colombiana y cuáles son las condiciones que él pondría? Porque sí tiene cosas para decir. Contrario a lo que habíamos conocido el viernes, él sí tiene cosas para decir sobre Petro, sobre Piedad Córdoba y sobre otros asuntos que le pueden interesar a la justicia colombiana. ¿Cuál es ese resumen, doctora de Argüelles? Bien, pues un resumen muy fácil. Él no tiene ningún problema, al revés, él dice que quiere colaborar con Colombia y lo único que necesita es que Estados Unidos le diga adelante. Claro, si Estados Unidos le dice esto a nosotros nos parece adecuado, bien. Lo que pasa que lo que no puede es eso, es decir, voy contándole cosas a todo el mundo, cosas que me pueden perjudicar a mí personalmente, porque me estoy poniendo una diana en la frente. Y para que luego Estados Unidos diga, vale, me parece muy bien, métete en la cárcel hasta que te mueras. Doctora de Argüelles, muchas gracias por este contacto con Noticias RCN, NTN 24 y RCN Mundo de Colombia. Gracias a usted. Gracias.